Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y buena energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene bastante intrigado y creo que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar digamos que hay dos nombres que han estado resonando mucho últimamente, dos nombres que juntos evocan química, pasión y, al parecer, muchos secretos. Hablamos, por supuesto, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé, la simple mención de sus nombres hace que las redes sociales exploten. Y con razón. Esta pareja, que nos enamoró en la pantalla con su interpretación en Senkalkam, ha continuado alimentando rumores sobre su relación, dentro y fuera del set, incluso después de que, según los medios, tomaran caminos separados. Pero, ¿es realmente así? ¿O hay algo más profundo, algo oculto detrás de esas sonrisas y esos silencios estratégicos? Hoy vamos a analizar a fondo lo que, según el título de este vídeo, es una explosiva revelación. Vamos a desmenuzar las pruebas, los rumores, los mensajes, sí, esos mensajes que aparentemente guardan secretos que podrían cambiar por completo nuestra percepción de esta pareja. Prepárense porque vamos a navegar por un mar de especulaciones, pero siempre intentando mantenernos lo más objetivos posible y basándonos en la información que tenemos disponible. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, déjenme recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Si les gustan los chismes de celebridades, las noticias del mundo del espectáculo y, en general, todo lo que tiene que ver con la farándula turca, este es su lugar. Así que denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos por el principio. Hande y Kerem. Dos estrellas brillantes que se unieron en una serie que conquistó al mundo entero. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Los fans estaban extasiados, creando hashtags, compartiendo fotos y vídeos, y soñando con que su romance ficticio se convirtiera en realidad. Y para alegría de muchos, ese sueño se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis empezaron a surgir, alimentados por la distancia, los proyectos profesionales individuales y, quizás, algunas diferencias irreconciliables. Y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. Un golpe duro para sus fans, que no se resignaban a perder la magia de esa pareja. Sin embargo, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura confirmada, las señales de que algo más está pasando no han dejado de aparecer. Interacciones en redes sociales, comentarios ambiguos, fotos casuales en los mismos lugares, pequeños detalles que han hecho que la llama de la esperanza siga viva. Y es aquí donde entran en juego esos mensajes que mencionábamos al principio. Ahora, no voy a decir que tengo acceso directo a sus conversaciones privadas. Eso sería una locura y, además, poco ético. Pero sí he estado investigando a fondo las redes sociales, los comentarios de fans, las entrevistas y, en general, todo lo que se ha publicado sobre ellos en los últimos meses. Y la verdad es que hay algunas cosas que no encajan del todo. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista donde a Hande le preguntaron directamente sobre Kerem y, aunque intentó mantener la compostura, se notaba una cierta nostalgia. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero entre líneas se podía percibir un cariño que iba más allá de la simple amistad. Y lo mismo podríamos decir de algunas declaraciones de Kerem, donde se refería a Hande como una persona muy especial en su vida. Además están las interacciones en redes sociales. Likes a fotos, comentarios sutiles, incluso algún que otro emoji sospechoso. ¿Podrían ser simples coincidencias? Claro que sí. Pero cuando se repiten una y otra vez, empiezan a parecer algo más que casualidad. Y luego están esas fotos que mencionaba antes, esas imágenes que los muestran en los mismos lugares, en el mismo momento, aunque intenten mantener la distancia y no aparecer juntos en la misma foto. Demasiada coincidencia, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen esos mensajes de los que hablamos? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque no hay pruebas concretas de que Hande y Kerem estén intercambiando mensajes secretos con segundas intenciones. Pero sí hay muchas especulaciones basadas en interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales.
Por ejemplo, algunos fans han analizado minuciosamente el significado de ciertas canciones que han compartido en sus historias de Instagram, argumentando que son mensajes en clave dirigidos el uno al otro. Otros han interpretado sus comentarios en entrevistas como indirectas sutiles que revelan sus verdaderos sentimientos. Es importante recordar que todo esto son interpretaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Hande y Kerem estén realmente comunicándose a través de mensajes en clave. Pero la cantidad de pruebas que han recopilado los fans es impresionante y, sinceramente, hace que uno se pregunte si realmente estamos viendo toda la historia. Ahora, ¿qué podrían estar ocultando estos mensajes, si es que realmente existen? Bueno, las posibilidades son muchas. Podrían estar intentando mantener su relación en secreto por miedo a la presión mediática. Podrían estar trabajando en algún proyecto juntos y no quieren que se filtre la información. O quizás simplemente están disfrutando de su privacidad y no quieren dar explicaciones a nadie. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem siguen generando expectación y alimentando la fantasía de sus fans. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada mensaje en busca de la verdad. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta un buen drama romántico, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas del momento. Es crucial tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un escenario cuidadosamente construido, donde las apariencias a menudo engañan y la verdad puede ser difícil de discernir. Las celebridades como Hande y Kerem están constantemente bajo el escrutinio público y por lo tanto, son expertas en controlar su imagen y lo que revelan al mundo. Por lo tanto, es fundamental abordar este tipo de revelaciones con un sano escepticismo y recordar que, en última instancia, solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca. Si deciden reconciliarse y hacerlo público, estaremos ahí para celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Al final del día, son seres humanos con sus propias decisiones y sentimientos, y merecen que se les trate con el mismo respeto que esperamos para nosotros mismos. Y hablando de especulaciones, no podemos olvidar el factor de las relaciones públicas. A veces las rupturas y reconciliaciones son parte de una estrategia para mantener a la pareja en el candelero y generar interés en sus proyectos. No estoy diciendo que este sea el caso de Hande y Kerem, pero es importante tenerlo en cuenta. En el mundo del espectáculo, todo puede ser un truco publicitario. Así que, después de analizar todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. La relación entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio, envuelta en rumores, especulaciones y mensajes en clave que quizás nunca lleguemos a descifrar por completo. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. En resumen, hemos explorado la persistente especulación en torno a la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su separación pública. Hemos analizado indicios sutiles en redes sociales, declaraciones ambiguas y fotografías coincidentes que alimentan la esperanza de sus fans. También hemos considerado la posibilidad de que existan mensajes ocultos, aunque sin pruebas definitivas, y hemos resaltado la importancia de respetar su privacidad y la naturaleza a menudo engañosa del mundo del espectáculo. La verdadera naturaleza de su relación, por ahora, sigue siendo un enigma. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan entretenido analizando conmigo todos estos detalles. Recuerden que esto es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem están realmente ocultando algo? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.
Ahora bien, para darle un poco más de sustancia a este embrollo, vamos a ahondar en algunos detalles específicos que han contribuido a esta persistente especulación. Primero hablemos de las pruebas aportadas por los fans. No es exageración decir que hay legiones de seguidores dedicados a analizar cada movimiento, cada publicación, cada palabra que sale de la boca de Andy y Kerem. Estos detectives digitales han creado teorías elaboradas basadas en la sincronización de sus publicaciones, los lugares que visitan y, lo que es aún más fascinante, la interpretación de los emojis. Por ejemplo, hubo un periodo en el que ambos compartieron imágenes con referencias a constelaciones. Los fans argumentaron que se trataba de un código, un mensaje oculto sobre su conexión cósmica. Un poco exagerado, tal vez, pero la dedicación es digna de admiración. Luego está el tema de la ropa. Un fanático observador notó que Andy llevaba una sudadera que parecía sospechosamente familiar, una sudadera que Kerem había lucido públicamente meses antes. ¿Un simple préstamo de ropa entre amigos? ¿O algo más significativo? Y no olvidemos el poder de la música. Como mencioné anteriormente, las canciones que comparten en sus historias de Instagram son un campo fértil para la especulación. Los fans se sumergen en las letras, buscando fragmentos que podrían reflejar sus sentimientos el uno por el otro. ¿Una balada melancólica sobre el anhelo y la pérdida? Definitivamente un mensaje para el otro. ¿Una canción optimista sobre el reencuentro? Prueba irrefutable de una reconciliación inminente. Pero seamos realistas, gran parte de esto es una proyección de los deseos de los fans. Quieren creer que Andy y Kerem están destinados a estar juntos, y ven señales de ello en todas partes. Es un fenómeno común en el mundo de las celebridades. Los fans invierten emocionalmente en la vida de sus ídolos y a menudo construyen narrativas basadas en sus propias esperanzas y sueños. Ahora pasemos al aspecto de las relaciones públicas. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Las celebridades y sus equipos de relaciones públicas son maestros en el arte de crear una narrativa, mantener el interés del público y controlar el mensaje que se transmite. Una ruptura pública puede ser una estrategia efectiva para generar simpatía y atención mediática. Una reconciliación secreta puede ser aún más efectiva, manteniendo a los fans enganchados y especulando sobre el futuro de la pareja. Podría ser que Andy y Kerem estén conscientes del poder que tienen sobre sus fans y estén utilizando esta situación para su beneficio. No estoy acusando a nadie de manipulación, pero es importante considerar esta posibilidad. Al final del día, son profesionales que tienen que cuidar su carrera y su imagen pública. Pero más allá de las estrategias de relaciones públicas y las interpretaciones de los fans, también hay que tener en cuenta la dimensión humana de esta historia. Andy y Kerem son, ante todo, personas. Tienen sus propios sentimientos, sus propias inseguridades y sus propias razones para tomar las decisiones que toman. Quizás su relación sea más compleja de lo que podemos imaginar desde fuera. Podría ser que se sigan queriendo, pero que no estén listos para volver a estar juntos. Podría ser que estén intentando navegar por una amistad después de una relación romántica. O podría ser que simplemente necesiten espacio y tiempo para descubrir lo que quieren. Lo que sí sabemos es que la presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras. Imagínense tener cada uno de sus movimientos analizados y juzgados por millones de personas en todo el mundo. Es una carga pesada de llevar, y es comprensible que quieran proteger su privacidad y tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados. En este sentido, es importante que los fans recuerden que Andy y Kerem tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Por mucho que queramos verlos juntos, debemos respetar su espacio y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca. Y hablando de respeto, es fundamental evitar la difusión de rumores infundados o la invasión de su privacidad. Algunos fans han llegado a extremos intentando obtener información privada o acosando a personas cercanas a Andy y Kerem. Este tipo de comportamiento es inaceptable y debe ser condenado. Como fans podemos admirar y apoyar a nuestros ídolos, pero siempre debemos hacerlo con respeto y consideración. No debemos olvidar que son seres humanos con los mismos derechos que nosotros. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, la verdad es que seguimos sin una respuesta definitiva. La relación entre Andy y Kerem sigue siendo un misterio, un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y respetando su privacidad.
Y mientras tanto podemos seguir especulando y creando teorías, siempre y cuando lo hagamos con un sano sentido del humor y sin olvidar que al final del día, es solo un juego. Un juego divertido y entretenido, pero un juego al fin y al cabo. Así que mis queridos suscriptores, les invito a seguir participando en este debate, a compartir sus opiniones y a analizar conmigo todos los detalles de esta fascinante historia. Pero recuerden siempre hacerlo con respeto y consideración. Y quién sabe, quizás algún día Ande y Kerem decidan revelar la verdad sobre su relación. Hasta entonces seguiremos especulando y soñando con un final feliz. Para cerrar, recapitulando todo lo que hemos desentrañado, la incertidumbre en torno a Ande Ercel y Kerem Bürsin persiste como un culebrón mediático aderezado con la pasión de los fans, las estrategias de relaciones públicas y la inevitable dimensión humana de sus protagonistas. Hemos explorado desde los análisis minuciosos de redes sociales y las interpretaciones de mensajes en clave hasta la consideración del impacto de la fama en sus vidas personales. En definitiva, la verdad sigue siendo un misterio resguardado por el hermetismo de la pareja y la complejidad del mundo del espectáculo. Y con esto me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios, darle like a este vídeo y suscribirse al canal para más contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.